consuetudinario. ¿Qué me quieren decir de eso? Buenas tardes, licenciado. Ay, se me acaba de olvidar, perdón. ¿Es el derecho basado en las costumbres, Lee? No lo escucho, está apagado su micrófono. Ya está, ya lo entendí, gracias. Vamos a ver esto. Ahorita voy a dar la clase para irme rápido porque yo sé que ustedes quieren salir ya de esto. Entonces, ahorita vamos a dar la clase del día de hoy. Derecho o el término derecho consuetudinario. Segunda diapositiva, por favor. Hoy, ¿quién desea leer el sumario el día de hoy? Ponga el sumario, Gabriela. ¿Quién desea leer el sumario? Se lo leo yo, ¿Me licenciado. gusta lo leo, Lee? Ay, perdón. Gracias. ¿Quién desea? Con gusto, Lee, le leo el sumario. Sí, con gusto. Ok, sumario 1.1, derecho consuetudinario y la ley. 1.2, características especiales del derecho consuetudinario. 1.3, importancia del conocimiento del derecho consuetudinario. 1.4, importancia que el derecho consuetudinario tiene en la actualidad. 1.5, derecho indígena internacional. 1.6, garantías internacionales de protección. 1.7, instrumentos internacionales. 1.8, finalidad del derecho indígena. Y 2, pluralismo jurídico. Vamos a empezar paso por paso. Gracias. Agradezco mucho la leída del sumario. Con gusto, Lee. Acá conmigo todos se van a manejar con esa palabra sumario. Sumario, sumario, sumario. Ya lo explicamos. Les voy a empezar a narrar un cuento. Espero no se me duerman. Todavía falta. Quisiera que ya terminar y quisiera atender otras cuestiones, pero mi prioridad son ustedes. O quisiera irme a dormir, porque ayer me dormí a las 2:30 de la mañana, muchachos. Y para mí es un placer estar atendiendo a mis alumnos tal y como se lo merecen. Se salió Blanca, ella perdió. Ahí me dicen de que ella perdió porque le iba a regalar un libro por su esfuerzo, pero ella perdió. Se salió, se salió. Entonces, el término derecho consuetudinario viene en la categoría del derecho romano verata consuetudo. Ahí lo están leyendo. Ahí van conforme a la diapositiva. ¿Qué significa este verata consuetudo? Se refiere a prácticas repetidas memorialmente. A usted, Brenda, se lo voy a dar ahora. Feliz tarde. Se No hay refiere... diapositiva, Lee. Diapositiva, Gabriela. Ahorita voy, licenciado, no sé por qué me está dando problemas. Ahorita voy. Su micrófono, licenciado. Micrófono. Bueno, betarata consuetudo. ¿Qué significa betarata consuetudo? Sí, es de prácticamente, es un término romano, se refiere a todas. Allá estamos, ya estamos con la diapositiva, solo con la primera, porque yo no vine acá pues a pajarear. Vamos a lo que vamos. Ya pasamos el sumario el día de hoy. A betarata consuetudo. ¿Qué significa betarata consuetudo? En derecho romano, que se refiere a todas las prácticas repetidas memorialmente, que a fuerza de la repetición, la colectividad no solo las acepta, sino las considera obligatorias. Hay un concepto en latín que dice opinio juris necessitatis, que por la categoría de derecho se entiende. Escúchenlo bien, categoría del derecho se entiende que no solo se trata de las prácticas aisladas como en el término de costumbres, sino que alude
a la existencia de un sistema de normas, autoridades, procedimientos. Sistema de normas, autoridades, procedimientos. Nosotros ya vimos qué es lo que encaja dentro de un proceso. Agarren ese engranaje y recuerden sus clases pasadas. Solo que la palabra constitucionario fija ese sistema en el tiempo, como si se repitiera igual o largo de los siglos. Yo repito, a una cuestión de la práctica social, ya vimos las normas, ya vimos cuáles eran las clases de normas jurídicas, que dentro de las normas jurídicas, dentro de esas normas sociales como tal, estaban las normas jurídicas, estaban las normas convencionales. Lo vimos. Vimos las fuentes del derecho, qué es lo que me incluye una fuente del derecho, por qué es real, cómo es que surge, por qué de una ley formal se tiene que auxiliar a una real, cuál es la fuente histórica, todo eso ya lo vimos. Por lo general, la doctrina clásica que ha utilizado este término en situaciones de colonialismo, expansión imperial, modernización, incluso en países independientes con presencia de población indígena, donde se encuentra un sistema políticamente dominante y otros subordinados. De una parte se llama el derecho sin adjetivos. Y dice, ¿hablé tanto? Sí. Estoy hablando del colonialismo de países independientes, que ya lo vimos, al derecho central, estatal, imperial o escrito codificado, al derecho, entiendan, central, estatal, imperial, escrito codificado. De una parte se domina derecho y de otra parte y se llama derecho constitucional, los sistemas normativos que sobreviven por la práctica de la gente en los pueblos conquistados o políticamente subordinados. Estamos hablando del derecho vivo como tal y que ya está codificado algunas normas, algunas leyes que ustedes están viendo, así como el Código de Trabajo, su Código Penal viene codificado. En cambio, acá el derecho constitucional sufre una metamorfosis como tal, que es a los sistemas normativos que donde sobrevive la práctica de la gente en pueblos conquistados o subordinados. ¿Se acuerdan de aquel convenio tedioso que vimos? El convenio 107 de la OIT de 1957 sobre poblaciones indígenas y tribales en países independientes, que posteriormente fue reemplazado por este convenio 169. Y como consecuencia de tal concepto, el convenio 107 sancionaba el modelo de subordinación política, al que indicaba que debía respetarse este derecho constitucional solo mientras no afectase las políticas de integración a las que el Estado podía someter a las poblaciones indígenas. Pregunta de examen. Es la única pregunta doctrinaria. La diferencia entre el convenio 169 y el convenio 107. Remontémonos a 1957 y nos vamos a remontar en los próximos días a ver el convenio 169 de la OIT. ¿Por qué no se ha tocado este convenio? Porque vamos a hablar de un control de convencionalidad como tal. Y vamos a establecer cuáles son las diferencias chocantes entre los dos. Si se mejoró o no se mejoró. Vamos a hablar por qué exclusivamente a trabajadores, por qué no, como viene una carta así de los derechos de nosotros como personas individuales. Vamos a establecer por qué trabajadores y por qué no se tocó una carta así como especial. Pregunto, ¿hasta acá vamos bien? Pregunto, ¿hasta acá vamos bien con la explicación del día de hoy? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Gracias. El derecho constitucional y la ley. Ya vimos que era el derecho constitucional
que eran aquellos sistemas normativos que sobreviven por la práctica de la gente en pueblos conquistados o políticamente subordinados. Hablamos en una clase de los pueblos independientes y de los que estaban en plena colonización como tal. Establecimos la autodeterminación de los pueblos como tal. Ahora, usted, en vez de seguirle la corriente a un pueblo independiente que está luchando por ese derecho, le va a explicar, mira, aquí te dieron atol con el dedo, esto no es así, esto no es así. ¿Por qué? Porque hay una consulta, hay un expediente de por medio de la Corte de Constitucionalidad. ¿Y eso dónde lo aprendiste? Pues estudiando. Yo soy conocedor del derecho, yo tengo mucho conocimiento, yo sé un montón. ¿Por qué? Porque fui formado en la mejor universidad del país. ¿Y cuál universidad vos? Universidad de San Carlos de Guatemala. Te agradezco que pagaste mis impuestos, pero yo fui formado allá. Entonces, allá no hay pierde. Hablamos de nuestra ley suprema como tal, la Constitución Política de la República de Guatemala, que en el artículo número 58, cuando vean el compendio, van a ver sentencias. Sentencias como tal. El doctor Aguilar nos tocó un poco el tema del bloque de constitucionalidad. Lo vamos a ver. Claro que existen normas ordinarias o tratados que pueden superar a la Constitución. Me estoy metiendo a cuestiones, al campo de golpes, como dicen por ahí, porque estos temas ya son profundamente de una maestría o un doctorado, pero yo se los voy a compartir para que ustedes se vayan así tranquilos, se vayan con ese aprendizaje que necesitan como tal. Hablamos del artículo 58, que reconoce el derecho de las comunidades a su identidad, cultura, de acuerdo a sus valores, su lengua y sus costumbres. También el artículo 66, que regula que el Estado reconoce, respeta y promueve las formas de vida, costumbres y tradiciones de los grupos étnicos. Me están pidiendo acá que dé un ejemplo de una norma ordinaria que supera la Constitución. Vamos a ver la ley de femicidio en su momento. Entonces, ahorita esténse tranquilos que todavía no se ha abierto la olla para que empecemos todos a brincar. Entonces, el artículo número 8 del Código Municipal. Les dejé un trabajo acerca de eso. Nadie puede decir, ah, no. Quien no lo haya hecho, pues perdió. ¿Cómo se llamaba el municipio que ustedes estudiaron? Zacualpa. Gracias. El Código Municipal comprende dentro de estos elementos básicos del municipio un ordenamiento jurídico municipal, el derecho constitucional del lugar está plasmado en lo diferente al derecho constitucional, estándose a respetar la organización de las comunidades indígenas, incluyendo el derecho constitucional, como sistema para resolver aquellos asuntos, además existiendo aquellos compromisos del gobierno para promover reformas a la Constitución Política de la República de Guatemala, para así un logro de reconocimiento de su propio derecho con eje cultural también propio, el derecho a un sistema constitucional, permitiendo una dualidad jurídica. Hablamos de dualidad. Yo se los dije muy bien. Cuando yo les enseñé principios, elementos, cuidado, patojos, no se vayan a confundir. Pregunto acá, ¿qué es una dualidad? Ya lo vimos. Nadie puede ignorar que ya lo vimos. ¿Qué es una dualidad? Dualidad. Que son dos puntos de vista que pueden complementarse ambas. ¿Usted cómo lo tomaría? ¿Como principio o como elemento? Yo lo tomaría como un principio, licenciado, tal y como usted nos indicó en clases anteriores. ¿Por qué como principio?
porque es el origen de más cosas, es como que la causa o el fundamento de otro tipo de cuestiones, digo yo. ¿Y eso venía en su examen o no? No recuerdo, licenciado, pero creo que sí. Corina, bueno, vamos a seguir la clase que conlleve a la convivencia y resolución de muchos conflictos surgidos, a la convivencia y resolución de muchos conflictos dentro de unas comunidades naturales, reconociendo un derecho propio como tal a los pueblos indígenas para que regulen su vida social. Estas disposiciones constitucionales, ordinarias y acuerdos políticos citados, 3. Constitucionales, ordinarias y acuerdos políticos citados. Cuando hablé de norma constitucional, ¿a qué artículo me referí? Se están poniendo atención en este punto. ¿A qué artículo me referí? El artículo 58, licenciado, ¿Por qué? porque habla sobre la cultura de los pueblos indígenas, costumbres y tradiciones. Identidad cultural. Gracias. 100 puntos. ¿Ya vieron? Valió la pena haberlos premiado, no premiado de la buena, sino a la mala, para que ustedes se pusieran las pilas y me está dando resultado. Constitucionales ordinarias y acuerdos políticos citados dan la pauta para interpretar ese sistema jurídico guatemalteco en una forma integral que acepta el derecho constitucionario y en cumplimiento con los acuerdos de paz. Se va a tener esa voluntad política para promover reformas legales en el sentido que dicho derecho se norme en una forma clara que no deje lugar a dudas e interpretaciones que permitan la negación del citado derecho. Constitucionario, vimos la paridad o la dualidad que existe entre el derecho codificado y no codificado. La ley pura como tal y el derecho constitucionario que viene a base de esas costumbres como tales. ¿Quién me puede decir una característica del derecho constitucionario? Siguiente diapositiva, Gabriela. Voy a explicarlas rápido. El primero, repetitivo de costumbres. Ahí estamos. Gracias, Corina. Es conciliador. Utiliza la persuasión, el consenso y convencimiento. Es oral. Constituye un proceso ágil. Es gratuito. No va a generar costos para ninguna parte. Es equitativo porque busca la justicia. Es consensual porque busca el entendimiento entre las partes. Es reparador porque tiende a reparar el daño. En ningún caso busca la confianza, la venganza. También es tuardo. Repítenos lo que acabas de decir. A esto le podemos agregar. ¿Por qué es flexible? ¿Por qué? Porque se acomoda a las circunstancias en las que se presentan los hechos. Sí. Sí, es flexible, es prácticamente. Puedes anotarlo también abajo dentro de las 6 cuando pase el material. Gracias por el aporte, te lo agradezco mucho. Está por acá Estuardo. Sí, licenciado, gracias. ¿Cómo le fue en su examen? Bien, licenciado, muy bien. ¿Cuánto tiene? Sin pena. Creo que 29. Un punto, le faltó. Ahí me escribe, le voy a dar ese punto. Por pila. Dale, gracias. Ya vieron que sí los premio, pero si ustedes no se ponen las pilas, yo tampoco puedo hacer nada. Yo los estoy premiando, mucha. El que no se conecta conmigo pierde el curso. Aquí hay una compañerita que recién ingresó y la felicito. ¿Por qué? Ahorita tal vez no le pudo ir bien como ella quería, pero yo sé de que va a ganar el curso.
yo tengo fe en ella, tengo fe en todos ustedes. Agradezco mucho los aportes que me dan en clases. No me enoja, porque es parte de que todos fluyamos y expandamos nos como tal, como conocedores del derecho. Ahora vamos a ver la importancia del conocimiento del derecho constitucionario. La necesidad del estudio y conocimiento del derecho constitucionario se justifica plenamente. Esta importancia se patentiza aún más en aquellas sociedades en las que se ha hecho poco o casi nada por comprender o superar estos problemas como tal. En los países latinoamericanos en que se ha optado por asumir estructuras jurídicas del derecho occidental greco-romano anglosajón, el derecho constitucionario de los pueblos indígenas prehispánicos es contradictorio con el derecho positivo, pues tiene una estructura diferente a la estructura sistemática jurídica originaria. Por eso se hace una llamada de atención para no confundir ambas categorías. Estructuras jurídicas como tal versus el derecho constitucionario como tal. Una cuestión es muy diferente a la otra, por eso hablamos de una dualidad como tal, y lo repitió aquí Corina. Entonces, necesito mucha de que sí entiendan estos términos. Ahora pregunto, ¿Naidil Fernández Pineda está por acá? Sí, licenciado. La importancia del derecho constitucionario para usted, o en sus propias palabras. Sin pena, díganlo. Que es como la base de todo lo que conocemos ahora. ¿Qué más? No quiero que se quede atrás. No se me viene nada a la mente, licenciado. No se preocupe, ahí estamos bien. Gracias por sus aportes. Le agradezco mucho, muy pila, muy aplicada. Entonces, sigamos poniendo atención. Vamos a hablar de la importancia que tiene en la actualidad este derecho constitucionario, pues las consideraciones expuestas a grosso modo constituyen aquellas razones constitutivas de la forma de la importancia que tiene el conocimiento del contexto total preferente al del derecho constitucionario como una sociedad que pretende emerger de una situación de su desarrollo a una etapa más separada de orden y bienestar social. Pretende emerger el subdesarrollo a una etapa más preparada como tal. ¿Qué horas tienen? ¿Qué hora es? 6:39. Vamos a terminar 5 minutos antes para que se vayan a descansar. El sello de esta nacionalidad y de una verdadera unidad nacional debe conseguirse procurando la mentalidad indígena, haciendo uso de las propias manifestaciones de sus pautas, de sus patrones de conducta, de su propia simbología, en tal forma que el proceso de transculturación no produzca la quiebra de la mentalidad originaria guatemalteca con amenaza de su estabilidad en este inicial proceso de respeto intercultural. Desde el 1991 venimos prácticamente con una tal consulta en la cual Guatemala quiere adoptar el convenio OIT. Lo vamos a ver en su tiempo. Tanto que les he mencionado este convenio que ya va a llegar la hora, ya después del conservatorio, todos nos vamos a desatar como tal. El instante en que el comportamiento de quienes conforman este anchuro marco geográfico haya alcanzado uniformidad, unidad y de criterio en nuestro desarrollo, se afirman que en definitiva se ha conseguido la ruta del movimiento ascensional del pueblo indígena. ¿Se dieron cuenta?
de la superación del derecho indígena como tal. Ahora lo vamos a ver desde el punto internacional, que esto pues prácticamente es nuevo, el derecho internacional indígena es nuevo. La Carta de las Naciones Unidas y la Declaración de los Derechos Humanos de mediados del siglo XX pusieron énfasis en los derechos individuales de las personas y no en los derechos colectivos de los pueblos. En forma consecuente, con este enfoque no hicieron referencia a los derechos de los pueblos indígenas. Vimos toda esa mutuación como tal, toda esa metamorfosis. El doctor Aguilar nos tocó estos puntos que son muy importantes para nosotros como juristas, ver cómo conjugar tanto un derecho codificado como no codificado. También hubieron pactos de derechos civiles y políticos, económicos y sociales y culturales aprobados por la ONU en 1966. Se dieron cuenta, políticos, económicos, sociales y culturales los relacionamos con las fuentes reales. De todo esto surgió de un movimiento político, económico, social y cultural. Surgieron como tal, fueron aprobados por la ONU en 1966, que se reconocieron en un artículo 1. ¿Qué es lo que establecía? Digo, establecía como tal, porque no puedo decir qué es lo que habla, qué es lo que dice, si el derecho pues no tiene una relación como tal. Prefiero decir qué es lo que establecía, porque sí se establece como tal. El artículo 1 establece que el común al derecho de la libre determinación de los pueblos queda claramente orientado. Sin embargo, a los pueblos entonces en proceso de descolonización y no a los pueblos indígenas. El primer pacto de derechos civiles, políticos y tal, en su artículo 27, que a los derechos de quienes integran las minorías étnicas, religiosas y lingüísticas van a tener su propia cultura, a profesar, a practicar su propia religión, a emplear su propio idioma. Dicho artículo se refiere, sin embargo, a minorías, término cuya aplicación a pueblos indígenas es cuestionado. No se hace mención alguna de los pueblos o subpueblos como sujetos de derecho. Tomamos acá la Carta de Naciones Unidas, Declaración de Derechos Humanos a mediados del siglo XX y el Pacto de Derechos Políticos, Económicos, Sociales y Culturales aprobados por la ONU. Finish a la parte de Derecho Indígena Internacional. Ahora vamos a ver qué garantías protegían, qué garantías internacionales de protección. El convenio sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes fue adoptado por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo el 27 de junio de 1989 y este está orientado a ser instrumento jurídico que facilite el desarrollo de los pueblos indígenas. Garantías internacionales de protección. Es acá como caigo que en el año de 1991 en Guatemala, pues inicia un proceso de consulta para la ratificación del convenio en el que se organiza regionalmente, creándose la delegación guatemalteca pro ratificación del convenio. En 1992, el presidente Serrano Elías envía el convenio al Congreso para su discusión. En 1995, el Congreso pide opinión a la Corte de Constitucionalidad. Los quiero pilas. ¿Qué es? ¿Qué opinión es? Ya lo vimos en clases. Los quiero pilas ahorita. ¿Qué opinión es? Y les venía en el examen una pregunta sobre esa. ¿Qué opinión es? ¿Opinión consultiva de qué es? 1999-95. ¿De qué trata esa opinión? A ver, ¿de qué trata esa opinión? ¿De qué trata esa opinión? En resumen, se los voy a decir que el 18 de mayo
de 1995, la Corte de Constitucionalidad opina que el contenido de normas del convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes no contradice la Constitución Política de la República de Guatemala. Ahí baja el... ¿Mira? Por favor, me apagan ese micrófono. Hay que bajar el Carlos Esto Giovanni, poco. su micrófono. Mira ahí. En Giovanni Contreras, tu 1995, micrófono, por favor. sigamos. En 1995, el Congreso pide opinión a la Corte de Constitucionalidad. Vimos que es la opinión consultiva 199-95. Esta el 18 de mayo de 1995 opina que el contenido de las normas del convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes no contradice la Constitución Política de la República de Guatemala. Por eso yo les puse en un apartado el primer día de clases, lo vimos, la autodeterminación de los pueblos. El primer día fue pilar para que ustedes ya estén acá prácticamente escuchando algo que yo ya les impartí en clases pasadas. Y como lo expresaba Miguel Ángel Barcasel en la Conferencia Nacional de los Derechos Humanos en marzo de 1996, mientras, mediante el decreto 996, el organismo legislativo aprueba y se inicia ese proceso de ratificación, el cual se materializa en abril de 1996, el certificado de depósito que tiene a la fecha de 24 de mayo de este año, y del acuse de recibo. La fecha inicial OIT es el 5 de junio de 1996, por lo que un año más tarde entra en vigencia el instrumento en Guatemala. De acuse de recibo, o sea, recibido, la fecha oficial para OIT es el 5 de junio de 1996, por lo que tanto en un año más tarde, en 1997, entra en vigencia el convenio OIT. Lo esencial de este convenio estriba en el primer párrafo el derecho a la autoidentificación de los indígenas, a ser consultados por el Estado, el derecho de participación del derecho fundamental a decidir sobre sus prioridades de desarrollo y, en síntesis, la identificación indígena, la participación cultural, social y política al decidir sobre sus propios asuntos. Social, cultural, política, ya saben de dónde nacen, ya saben prácticamente cuál fue la opinión consultiva, esa opinión consultiva que dio vida ahora el convenio 169 de la OIT. Yo se los di, yo estoy consciente de que el primer día les dije, aquí está la opinión, y varios, ¿qué es una opinión? ¿Para qué nos va a servir? ¿Para qué nos va a ayudar? Llegamos a este punto de que todo lo que vimos ahora se va a volver práctico. Pregunto, ¿dudas? ¿Dudas? ¿Comentarios acerca de la clase? ¿Quién quiere hacer comentario? Cristina, necesito un comentario, ¿no? Comentario acerca de la clase. Buenas noches, licenciado. Tenía una duda. Sí. ¿Puedo hacer? Fíjese que yo estaba viendo un material en donde decía que este derecho consuetudinario solo aplicaba específicamente para la gente indígena, y esto significaba de que los pueblos tienen que aceptar a la persona como indígena, o sea, como tal, porque si es una persona que solo se quiere someter al derecho consuetudinario, no lo aceptan, tiene que ser parte de la comunidad. Aparte me quedó duda porque, bueno, en la clase el licenciado decía de que a pesar de que el derecho consuetudinario era aceptado en Guatemala, por ejemplo, yo me imagino esa como dualidad de esta ley, Sí, en donde decía de que a pesar de que ellos tienen costumbres, pues no todas pueden ser ley.
porque, por ejemplo, así como casarse con niñas menores de 14 años es un delito. Entonces eso no era como parte de su costumbre y no podía ser legal. Aparte de eso, habían dicho de que si, por ejemplo, ellos castigaban la infidelidad, ellos llamaban como a los padrinos de los novios para que arreglar ese problema, ¿verdad? Entonces, pero el Código Penal tiene una norma sobre el adulterio. Entonces, esa era mi duda de que en esa dualidad, ¿cuál pesa más? ¿Qué ley pesa más? Adulterio. Pero sí como ellos se quieren meter a... Pero el así adulterio como, aquí nos ajá, dicen de que está derogado. Habría que exacto, buscarlo ajá. bien. Habría Entonces, que buscarlo bien. Esa es entonces la... estaba viendo yo que ellos se someten a las costumbres, pero, por ejemplo, si una de las dos partes no era parte del derecho indígena, creo que ya no se somete, o sea, a lo mismo de que la persona tiene que ser considerada por el pueblo indígena para poder aplicar el derecho consuetudinario en su totalidad. Así es. Esta duda la vamos a transmitir la otra clase. Gracias, Cristina. Necesito que me lo escriba en el chat. Lo vamos a discutir la próxima clase. Sí, cuénteme, ¿qué pasó? En el documento que usted nos dio, donde trabajábamos lo del pueblo de Zacualpa, donde hablaba acerca de las alcaldías indígenas, había una parte donde decía que si alguien no pertenecía al pueblo indígena, pero quería someterse, podía hacerlo, ¿verdad? Las autoridades de Sí, la así alcaldía. es. O Sí, sea, era opcional, no era sí, obligatorio, no así como a los del pueblo, ¿verdad? sí, así Se es. le daba a elegir. Sí. Ingrid Johanna dice Guzmán. Bueno, Licenciado, entonces, también indicaba sí, esto de que si ya había sido sometido se había sometido, digamos, en el derecho consuetudinario a este tipo de juicio, ¿verdad? En el que hacen conciliaciones y deducen responsabilidades y todo, ya no se podía juzgar en el derecho jurídico, por así decirlo. O sea, sí, así es. ¿Ya vieron? Se desmonteló todo esto. Gabriela, contanos porque ya nos vamos a retirar del aula virtual. ¿Qué nos quieres decir? Solo en ese documento, ahí mencionaba también que, por ejemplo, cuando eran asesinatos, cosas así, eso sí no lo juzgaban las autoridades indígenas, ¿verdad? Sino que ahí sí ya se iba como a los juzgados mayores. Así es. Agradezco mucho los comentarios, agradezco de que se hayan tomado el tiempo de leer el documento. Fue muy vital habérselos dejado, no me equivoqué, haberles dejado la lectura dirigida porque así, este fue un trabajo de campo que se hizo y fue algo que se vivió en esta comunidad como tal. No les estamos hablando no estoy hablando ni un cuento de hadas ni mentiras. Entonces, pregunto hasta acá, ¿qué tal la clase el día de hoy? Antes de irnos.